Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. El abogado José Miguel Minier, amigo, pero ahora como abogado está con nosotros y como atleta también, porque tendremos que hablar de sus condiciones ahora de atleta, de corredor para maratones o medio maratones, de ciclista, de golfista. El hombre está de lleno en el deporte. ¿Cuántas libras has rebajado, Minier? 80 libras. 80. ¿Sin una bariátrica? No, sin bariátrica. Minier. No, de verdad, déjame en menos de un minuto decirte cómo fue que inició el régimen, el cambio. Sí, ¿cómo fue? El hijo mío hace casi 2 años se iba a hacer una maestría a Madrid de Derecho Penal, hizo penal y procesal penal, y yo hablé con mi esposa y le dije, mira, él estaba gordo, no obeso ni dañado. Ese muchacho se nos va a perder. Entonces, yo busqué un coach de nutrición que llama Luis Joaquín, que tiene un club de nutrición que no cree en dieta, que lo que hace es enseñarte a comer. Entonces, hay 4 condiciones que para uno rebajar. Lo primero es la bariátrica, todo el mundo debe hacérsela en el cerebro, es lo primero. Claro. Porque ahí está que eso no resulta. Todo el que se la ha hecho y que ha vuelto a engordar, hacer lo mismo, 300 libras. Hay las 4 condiciones que rebajan más. Lo primero es el agua, es lo que más rebaja. Porque el cuerpo es 78-22. Cuando tú estás hidratado, la grasa sale solo. Cuando tú estás deshidratado, entonces aumenta la grasa. Lo segundo que más rebaja es comer de todo, pero balanceado, sin ligar nutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te comes unos huevos fritos con cualquier tubérculo, no le echarle que aceite verde, ya el huevo frito tiene el aceite. Lo tercero que más rebaja es dormir bien, descansar, y la gente no lo entiende eso. Y lo último y cuarto, que la gente cree que es lo primero, es hacer deporte. Eso nada más aporta un 20%. Entonces, él te manda los sábados todo lo que tú te vas a comer en la semana, desayuno, comida y cena. Entonces, no tiene, tú lo haces como tú quieras. No es como esos regímenes convencionales de los nutriólogos, que por la mañana un huevo con una galletita de soda, al medio de una peyuguita con una lechuga. Entonces, tú lo ligas, tú lo haces como tú entiendas. Entonces le mando una foto del desayuno, comida y cena. Entonces ahí él te monitorea personalizado. Porque coger para una clínica a durar 2 horas, 3 horas a empezar, y entonces él te le facilita que va a tu casa o a la oficina donde tú digas. Hasta virtual lo hace. Hay un amigo mío de aquí de Santiago, Alberto Martínez, que nos juntamos en el Clásico Mundial de Béisbol, que casi no entraba en el asiento. Y yo dije, pero Dios mío, Alberto, tú te vas a morir. Y empezó con él, lleva como 50. Pero hay un santiaguero que todo el mundo que querido, aquí un arquitecto, Herminio Domín. Ese anduvo todos los endocrinólogos del país y fuera del país algunos. Y de la única manera que lleva casi 100 libras con ese sistema. Entonces, en lo que yo sí he rebajado grandemente, lo trago, porque ahí sí. Ahí la gente se equivoca. Sí. El alcohol engorda más que la comida. No, y los digestivos, los licores, sí, todo lo que es alcohol. Yo, como todos los viernes, tenemos una peña en la esquina de Chicué, entonces a ellos no les ha convenido eso. Pero ahí lo que venden es romo. No, Sandio, ahí no venden romo, uno tiene que llevarlo, porque hay una política con Julio Pichado, y ese grupo, el grupo de Julio, es quien gaste más y esto es quien gaste menos. Sí, es una diferencia abismal. Entonces, ¿has bajado 80? 80, sí. ¿Cuánto tiene ahora? 192 libras. ¿Y tenías? Casi 275. Está muy bien eso. ¿Cómo? Sí. Pero además te mantiene activo con el ejercicio. Sí, no estoy entrenando, como dijiste ahora, para hacer el maratón monumental, los 42 kilómetros. ¿Pero cómo? Sí. Ese es un autorregalo. Yo cumplo años al otro día, el 27.
Y estoy inscrito para ir de Londres en abril, domingo pues, 22. ¿Estás de lleno en eso? Sí. 42 kilómetros, la maratón, 195 metros. Sí. Óyeme, pero estás de verdad. No, claro, sí. Sí. La maratón es el domingo 26. Dentro de 2 domingos. Sí, así es. Y usted va a participar ahí. Con Dios por delante. Qué bien, muy bien. Entonces, muy interesante esto, porque hoy día, más que nunca, debemos tener en cuenta que mantenerse en un peso moderado es salud. Ay, sí. Es salud. Yo tengo con un grupo ahí en el Play de Villahoga, cogemos clase con el profesor Natividad Morillo, que ha participado en más de 30 maratones. Ahora, de ese grupo de nosotros, se fueron a Berlín 28 y todos lo hicieron bien con él. Nosotros a las 4:30 de la mañana estamos ahí en el Play de Villahoga, fajado. ¿Y a qué hora te se acuesta? A las 9:00 de la noche. Bueno, muy bien. Vamos entonces ya después de este introito, de este inicio interesante, porque para mí, mi opinión es de que la audiencia a veces prefiere estas conversaciones que son muy ilustrativas y que al mismo tiempo permite que la gente diga, bueno, pero yo puedo, si Minier pudo, ¿por qué yo no? Todo está en la mente. ¿Sí? Por ejemplo, yo le dije al profesor, hemos hecho 2 rutas para conocer la ruta, primero 30 kilómetros y después 35. Y yo le dije, ¿y dónde que está la pared? Porque supuestamente aparece una pared en el maratón a los 33 y 35 y yo llegué a 35 y no he encontrado la pared. Vamos a ver el domingo 26 si la encuentro. Entonces yo le dije relajando cuando llego, le digo yo me voy a convertir en Félix Sánchez. Yo la voy a saltar en la pared. Exacto. Pero es así como tú dices, todo es mental. Sí. Todo lo que uno se trace lo logra. Por ejemplo, jugando, que empecé ahora recientemente, gracias a un cliente que me regaló una saqueta. Bueno, 2. Primero fue Leo Sánchez, que me regaló una saqueta. Y es bueno hacer esta anécdota de Leo Sánchez. Pero Leo Sánchez solo, no era de la saqueta. No, él parece que la compró. Él llega preocupado a mi oficina. Mira, me llegó esta demanda de este carro, lo vendió mi papá hace 20 años y mi papá tiene 7 años muerto. Yo llamo, por cierto, a Mayované Martínez, que era el abogado demandante de la familia de Leo Sánchez. Y yo, Mayované, ese señor tiene 7 años de muerte y ese carro tiene 20 de vendido. Dice, no, si eso es así, mi niña, yo desisto de esos. Pues Leo se estaba poniendo loco. Sí. Entonces, desistió de la demanda, Mayované. Leo me lo agradeció, fue delante de él que yo llamé y me regaló una saqueta y nunca jugué. Ahora Luis Mora, un cliente que va a una consulta, no le cobré, entonces me dijo, pues yo le voy a hacer un regalo y me regaló esa saqueta que tengo ahora. Igual que el ciclismo, para que no se me ponga bravo últimamente. Él me vio gordo, subiendo la escalera, me estaba esperando en la recepción de mi oficina, me dice, pero a ti te va a dar un infarto, tú estás mal, mira cómo tú estás respirando. Y dice, yo te voy a regalar una bicicleta para que empiece a montar. Y fue la primera bicicleta, cuando yo empecé a montar, me la regaló Luis Tomás Méndez. Sí, y se lo agradezco porque eso es una pasión que tengo grande. Y entonces lo del running, ¿cómo llegó? Lo del golf. Correr. No, yo he corrido toda mi vida, pero de una manera salvaje. Vamos a decirlo así. Para que la gente lo entienda. Sin conocimiento. Sin conocimiento. Íbamos un grupo con Doña Milagro de Félix, con Aridio de los Santos, Pompilio y yo, Anison Félix, José Luis Abraham Mustafa. Corríamos. Y es bueno esta anécdota, como tú dices de este introito. José Lo Mustafa, de los dueños del equipo Casado, era un corredor de primera. Y le digo yo a Aridio de los Santos, y yo, diablo Aridio, cuando yo corra como José Lo, dice, el problema de que es un BM, él no es como su carro, que él tenía un Mercedes-Benz. Y yo, óyeme, eso se me grabó en la mente. Todo está. Entonces nosotros corríamos normal, sin hacer ejercicio, sin práctica, sin nada, salíamos todos los días a correr allá. Entonces ahí, pero ahora fue que yo quería darme ese regalo. Yo cumplo ahora año de 27, digo yo, me voy a dar un autorregalo, hacer un maratón.
Entonces, por eso ahí es que nace Rooney. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar para colocar unos mensajes y comenzar de lleno con temas que tienen que ver con la justicia y los juicios en los que está involucrado el abogado José Miguel Minier. Vamos a los mensajes. Antes de comenzar ya de lleno hablando con Minier del tema de derecho y de juicio y cosas de eso. Santiago tiene limitaciones, su sector empresarial es muy limitado a la hora de apoyar actividades que son propias de Santiago. ¿A qué se debe eso? Lo primero, Jaime, es que el empresariado de Santiago debe entender una cosa, que no puede dejárselo todo al gobierno central. Todo ser humano quiere que el gobierno central le resuelva su problema. El empresariado, como cualquier ciudadano común y corriente, pide un elevado, pide un túnel, pasan por encima del elevado y no ven la marginalidad arropando la ciudad. Entonces, no quieren entender que hay que tener una responsabilidad social corporativa, crear conciencia sobre eso, de que todo no debe ser acumular, para cuando se van, como decía un abogado de Santiago, Constantino Benoit, que la caja de muertos no tiene ni zipe ni bolsillo. ¿Por qué decimos esto? Porque de la única manera que tú puedes preservar por generaciones de tu familia un capital es aportando a la ciudad y que no dejárselo todo al gobierno central, porque el gobierno central no puede ser. Entonces, ese capítulo que tiene la DGI de aporte y que te lo deduce de la ganancia de capital, entonces ellos deben hacerlo. Y coger actividades puntuales de Santiago, más que son actividades marca ciudad, que son marca país. Y decir, por ejemplo, que el ejemplo que yo pongo, aquí hay dos instituciones que son buque insignia de Santiago, que es la Corporación de Zona Franca y el Aeropuerto Cibao. Entonces, esas dos instituciones de Santiago deben decir, por ejemplo, la maratón que viene ahora de la Monumental, decir, eso es un evento que debemos ponerlo en el top de toda América Latina para que venga mucha gente a correr, muchas personas a correr. Y ponen el presupuesto que le diga, mira, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos todos los años. Por ejemplo, ahí tenemos el evento que tú haces, el Gran Tomás. Eso no es un evento de Santiago, es un evento marca país. Entonces, eso de lo que debemos buscar, de que eso vengan turistas, mercadearlo. Está el evento de ciclismo de Cocinorte. Estamos hablando de 3 eventos que son los más grandes del país. Por ejemplo, ese de ciclismo viene de las 32 provincias. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Esa institución y el empresariado, todos los gremios empresariales, porque hablan de un clúster turístico aquí, pero ellos no aportan para que vengan turistas. Por ejemplo, tenemos en Costa Rica, hacen la ruta del descubrimiento. Aquí tenemos, debería hacerse la ruta, la segunda del Santo Cerro a la Isabela. Por ejemplo, ahora en Puerto Plata, el domingo 3, está que el primer viaje de Colón, de la Isabela a Puerto Plata. La primera vez se hizo hace como 3 años, ahora lo van a hacer otra vez. Entonces, eso es de la única manera de que este país puede echar para adelante. Pero el santiaguero, principalmente, en todos los sentidos de la palabra, es muy duro, muy tacaño, y no debe ser, porque esa marginalidad que va arropando la ciudad, esa criminalidad, esa delincuencia, no va a coger para Cienfuegos, ni para el Ensanche Bermúdez, ni para Pueblo Nuevo, es para los Cerros de Gurabo, para esa clase media alta, donde pueden conseguir. Entonces yo creo que ese error que ellos tienen, porque es un error, buscan asesores que especialistas en responsabilidad social corporativa, pero lo que le propone ese asesor es hacer negocio, que inviertan el aporte que hacen.
sea parte prácticamente de donde están sus empresas y no debe ser. Entonces no hay ninguna responsabilidad social. Entonces yo creo que el empresariado debe crear conciencia para nosotros tener una sociedad más fuerte, porque de la única manera de que esta sociedad echa para adelante es apoyando el deporte, porque el deporte uno se aleja de los vicios, de la droga, de la bebida, de la discoteca, porque tú tienes una competencia diario contigo mismo por echar para adelante. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la Corporación de Zona Franca, eso debe ser el buque insignia de ver cuáles son las actividades de verdad de Santiago, que le aportan a Santiago, y decir, vamos a hacer, ¿cuánto es el presupuesto de esa actividad? Tantos millones. Entonces, mira, yo voy a aportar un 30, un 40%. Y apoyarlo, y si necesita logística de algún personal, también buscarlo. Y ellos van a ver que va a haber un retorno y vamos a tener mejor calidad de vida aquí en Santiago. Específicamente la Corporación Zona Franca tiene recursos para invertirlos que no afectan el bolsillo de nadie, porque es un dinero que no es de nadie en particular. Claro, o sea por eso yo digo de Corporación de Zona Franca, porque lo que tiene dinero para gastar. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Hacerle una buena inversión, poner en el top a Santiago, porque Santiago, gracias a Dios, dicen que yo soy muy regionalista, pero Santiago está adelante en todo. Por ejemplo, la primera asociación empresarial, gremio empresarial del país fue la ASIS, primero que el CONED, donde nació. El primer club cultural y deportivo del país fue el Club Luz y Progreso. La primer gremio profesional fue la Asociación de Abogados de Santiago. Entonces, si tenemos los mejores eventos del país en deporte, entonces vamos a apoyarlo para que vengan gente de fuera y eso todo cada día crezca más. Eso es lo que yo creo. Así es, yo comparto todo eso, definitivamente. Minier, ahora el Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a entrevistar a un gran grupo de abogados que aspiran a ser jueces del Tribunal Constitucional. En tu opinión, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿Cómo tú ves ese manejo? Mira Jaime, yo creo que Luis Abinader, como presidente de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, tiene un gran reto hacia la sociedad dominicana y hacia el porvenir. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón. Quienes lo asesoraron en la escogencia de los jueces anteriores, y ese fue su discurso de campaña y ha sido su discurso en estos 3 años gobernando el país, de que deben ser jueces de carrera. Yo creo que si sigue con ese discurso, por lo que se conformó ese Tribunal Constitucional en el 2010 con la nueva Constitución, va a colapsar por una sencilla razón, porque eso va a ser otra Suprema Corte de Justicia más. Ahí lo que deben ir es jueces, abogados en ejercicio solamente. Y los jueces hay que dejarlos para el tren judicial, porque el Tribunal Constitucional no pertenece al sistema de justicia. Entonces, ese concepto que él tiene, ojalá que lo cambie y no quiera, porque hay muchos jueces aspirando a ser jueces del Tribunal Constitucional, que no se comete ese error. Entonces, la ley de carrera judicial no tiene sentido. Lo que va a haber que derogarla por completo, ni siquiera modificarla, para que ya el sistema de justicia incorporar el Tribunal Constitucional al sistema de justicia. Porque ahí, entre eso, todos los que están aspirando, debe haber mínimo un 30% de jueces aspirando. Hay como 40 de sí, creo. Sí, un paquete. Eso no puede ser. Pero el gran reto que él va a tener, aparte de eso, el mayor, de que ese tribunal no se vuelva un caos a lo interno, cuando se elija el presidente. Porque la armonía que se ha vivido en esos 12 años, que lo ha tenido, es cierto que Milton salió un gran gerente, fue buen abogado, buen académico, un especialista en el área, pero tuvo aglutinado a esos 12 jueces alrededor de que le impongan a esos jueces que hay ahí, a esos 8 que hay, uno de fuera. Imagínense el caos que va a venir ahí.
y el conflicto que va a venir ahí. Entonces, yo creo que el Consejo debe pensarlo bien y eso debe elegirse entre uno de esos 8 que está ahí. Para que siga, que ya tiene la vivencia, cómo se maneja y no venir un extraño a dirigir ese tribunal. ¿Cuál podría ser, presidente? Ahí hay muchos jueces con capacidad gerencial. Yo me voy a reservar el nombre para evitar no lesionar, porque nosotros los dominicanos y muchas personas tenemos la DEMI muy delicada, para evitarnos un problema a futuro. Yo desde fuera, sin ser abogado, yo no veo ni ahí dentro ni afuera cuál sería el sustituto de Milton Rey Guevara, pero lo dejamos ahí, vamos a los mensajes y seguimos en breve. Estamos en el cafecito con José Miguel Minier. Bien, seguimos en el cafecito con el abogado José Miguel Minier, ya un conocido abogado nacional, porque el hombre ha estado en la capital y sigue con actividades en la capital como abogado. Pero a mí lo que me gustaría saber la opinión de José Miguel Minier respecto al Ministerio Público, porque el presidente de la República ha manifestado estar muy convencido de la independencia del Ministerio Público. Oye, Jaime, en los periódicos ayer, en primera plana salió eso, de nuevo, que se está fortalecida la independencia del Ministerio Público. Eso nada más está en la mente del presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, por una sencilla razón. Quien dirige la política criminal del Estado es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio Público. Entonces, si fuera cierto eso, que existe esa independencia, entonces esto fuera un puente roto, no hay forma de aplicar la política criminal del Estado. Pero más aún, esa independencia es ciega y muy selectiva, por una sencilla razón. En estos 3 años y pico, los escándalos de corrupción que han sucedido en este gobierno, yo nada más voy a poner 3 ejemplos. El primero fue el de Fulcar. Ninguno hemos visto que ese Ministerio Público de Educación, no hemos visto en la prensa de que lo han citado para interrogarlo. A Macarrulla, mucho menos. Y ahora tenemos el último caso, el de Hugo Veras, en el Intran. Y tampoco. Entonces ellos le dan de lado. Tal vez en el 28 o en el 24, si no pasa la reelección, entonces ahí resulta que es independiente cuando citen a estos funcionarios actuales. Entonces esa independencia nada más está en la mente del presidente y en la mente de los, entre comillas, periodistas independientes, a los que ellos le dan el privilegio de filtrarle los expedientes. Cuando tienen un plan de acabar, de judicializar judicializar un proceso políticamente, de acabarlo políticamente, de que esa persona no pueda aspirar, no pueda hacer nada. Entonces esa independencia, eso no es cierto y eso no es real, porque en la realidad vemos otra cosa. Por ejemplo, el de Provipyme, por una simple rifa que estaba haciendo para la reelección, lo cancelaron de una vez. A la directora del Acuario Nacional la suspenden por el escándalo de nepotismo. Y Hugo Vera no fue suspendido. Tuvo por delicadeza, parece que lo aconsejaron. Mira, evítate más estar en todos los medios. Si tú te sales de ahí, ya haces eso. Te quita ese problema de encima. Y manda una carta. Pero si él se queda ahí, eso lo vemos, que se quede en el puesto como se quedó el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. Eso es seguro 100%. Según mis datos, ese caso de Hugo Veras y de ese contrato data de antes de Hugo Veras estar en el Intran. Y ese contrato habría sido elaborado o sustentado en la presidencia del Ministerio de la Presidencia, que es el órgano rector del Intran y de todo lo que tiene que ver con el transporte. Entonces, de eso no se habla nada. El problema es que en esos problemas siempre hay intereses cruzados. Quien se ve afectado
es que filtra eso, seguro 100%. O cuando se descubre un alijo de droga que en la cadena la rompen y no le dan la parte a uno y ese denuncia cuando pasa eso. Entonces eso mismo debe estar pasando eso. Entonces ese es un gran reto que tiene Carlos Pimentel, el director de compra y contrataciones, como el Ministerio Público, de llevar ese expediente como otro que hay, el de educación, a los tribunales y dejar de darle pan y circo a esta sociedad en todos los casos solicitando 18 meses de prisión preventiva y que el sistema de justicia sea un sello gomígrafo del Ministerio Público. Entonces ahí es que la sociedad, es el anhelo de la sociedad, de que exista una equidad para todo el mundo, una igualdad de la lucha de cero impunidad y cero corrupción, pero para todo el mundo, porque es el anhelo de que quiere la sociedad, no que sea selectiva la lucha de impunidad y la corrupción. Este Ministerio Público heredó el caso de Odebrecht, en el que José Miguel Minier ha tenido una participación estelar. ¿Cuál es el estatus de ese juicio? Está en la sentencia que fue ratificada por la Corte del Distrito, entonces fue recurrida en casación. Ya estamos en la Suprema Corte de Justicia. Para un juicio definitivo. Sí, exactamente. Entonces, finalmente, ¿quiénes quedaron en eso? ¿Cuáles son los que permanecen sometidos? Solamente 2 personas hay en ese expediente. Empezamos 13 imputados, se archivaron a 5, se incluyó a uno nuevo en la etapa intermedia que fue a Chubaque, el ministro de Interior, le dieron uno al lugar, entonces quedaron 6, incluyendo a Rondón. A los 4 coimputados que decían que recibieron soborno de Rondón, lo descargaron definitivo, el Ministerio Público no apeló, se hizo definitiva, entonces no apareció por lo que la teoría fáctica del Ministerio Público en la acusación, que dijo que esos imputados recibieron soborno, fueron descargados, entonces condenaron a Rondón. Entonces solamente en el expediente está Rondón y está Víctor Díaz Rúa. Hay una apelación contra el abogado Conrad Pitaluga, pero a él le ratificaron el no al lugar de primer grado en la Corte. Entonces nosotros esperamos lo principal de ese juicio, que esa segunda sala de la Suprema Corte de Justicia puede trascender en el tiempo dando una sentencia que sea un paradigma, porque eso que se vive a diario, que con el Ministerio Público ocultando la prueba, que un juez ordena que le entreguen la carpeta fiscal a los imputados para que preparen los medios de defensa, esa violación al debido proceso de contradicción de la prueba, que eso es el pan de cada día en todos los procesos sin excepción, porque eso nada más se nota en los casos grandes, pero eso es diario en los chiquitos. Entonces, a Rondón, desde la etapa preparatoria, solicitó toda la carpeta fiscal, se la negaron. El juez de la instrucción, Ortega Polanco, dijo que le violaron el debido proceso de contradicción de la prueba, que lo mantuvieron en estado de indefensión en la etapa preparatoria y así validaron esa prueba. Y eso hemos venido planteándolo en el juez de la instrucción en primer grado ante la Corte, que nula todas esas pruebas, son ilegales. Entonces hay un caso que es paradigma en Estados Unidos, que es el Barry versus Maryland. ¿Qué hace ese caso? Es un señor que lo acusan de asesinato, lo condenan a cadena perpetua en primer grado, segundo grado, y en la Suprema nula la decisión porque le ocultaron la prueba. Entonces yo creo que es el mejor ejemplo que esta segunda sala de la Suprema, y eso hay en Estados Unidos, ese caso de Barry, que hay una lista, Barry, hay una guía para tú coger el examen del Colegio de Abogados de cómo debe ser, manejarse la prueba. Por ejemplo, eso lo vieron, el conflicto que hubo en el caso de Donna Guerrero.
que se ocultó la prueba, la Procuradora General ordenó que le entregara la prueba, no le entregaron y no la dan. Entonces, eso tiene que llegar un momento que un juez se empantalones y no importa. O se enfalte, porque hay mujeres. Puede ser. No, y las mujeres usan pantalones también. Sí. También. Que diga, que me hagan un juicio, porque también es un problema serio la falta de apoyo que tienen los jueces del Consejo del Poder Judicial y del mismo presidente de la Suprema, porque cada vez que hay un fallo desfavorable al Ministerio Público, cual que sea, por chiquito que sea, le pone una denuncia a ese juez y de una vez le hacen un juicio disciplinario, lo suspenden. Entonces eso no debe ser. Vamos a colocar unos mensajes y seguimos esta conversación en la parte final con José Miguel Minier. Bien, la parte final con el señor José Miguel Minier, hablando de los juicios por actos de corrupción. Entonces, excepto Odebrecht, ningún otro está todavía en juicio de fondo. El problema de todos estos juicios es que eso es un plan mediático, por una sencilla razón. Por ejemplo, esos juicios, ¿cómo puede pensarse que un proceso puede tener 70 imputados, 40 imputados, 12.000 páginas, 10.000 páginas un expediente? Cuando la acusación con más de 40 tipos penales que tiene Donald Trump no llega a 50 páginas. Entonces, esos juicios no terminan nunca y el Ministerio Público debe verse en el espejo de los megacasos de corrupción de la mafia siciliana en Italia, de que terminaron un fiasco porque habían expedientes de 100 y pico de gente. Entonces, eso son bultos solamente, porque el gran problema que tienen todos esos expedientes, sin excepción, porque yo no leo expedientes que no estoy, pero la gran deficiencia, la falencia que tienen las acusaciones del Ministerio Público es que están divorciadas la teoría fáctica con la conexión de la teoría probatoria. Si los jueces de la instrucción se empantalonaran, el 90% de esos juicios fueran nulos todos, porque no hay forma de susumir la teoría fáctica. Lo que ellos narran es diferente a lo que ellos ponen como prueba. Entonces, ¿a qué le tienen miedo los jueces de la instrucción? A lo que le tienen miedo a que le hagan juicio, lo suspendan o lo votan. Entonces ellos prefieren, dice, pues meter preso a nadie le hacen un juicio, a nadie lo votan, son dependientes del cheque. Entonces, quien debe darle un respaldo, un espaldarazo grande es la Suprema Corte de Justicia, a los jueces, porque hay un plan gatado mediáticamente con periodistas para acabar X jueces o hacer un plan mercadológico contra tal expediente. Entonces los juicios paralelos, entonces nadie quiere verse envuelto en nada de eso. Por ejemplo, hay un caso en Santo Domingo, de uno apellido Carbone, que duró 18 meses preso ese señor. Le cambiaron por una fianza y al juez lo suspendieron y le hicieron un juicio disciplinario. Siguiendo con el proceso abierto, imagínense usted. Claro. Ahora, el caso Colibrí, que en Santiago, un montón de gente que hay ahí. Por ejemplo, ese caso, ajá, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio Público? Lo primero es que ningún sistema de justicia del mundo, ninguno, es que debe haber todos esos casos bagatela, que deben ser 60-70%, buscar una solución alternativa de conflicto, que solamente llegue el 30% a los tribunales para que se vea sentencia de condena. Por ejemplo, ese caso Colibrí, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio Público? Que en menos de 3 meses, porque hay tanto la prueba, según lo que sale en la prensa, sí, que tiene un año investigando, y yo le garantizo a ustedes que en menos de un año está en juicio de fondo y puede ser que estén condenados en primer grado. Y si sigue en menos de 2 años, están toditos condenados, si es verdad que hay pruebas en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Le llena la sociedad, le da ese circo, 18, 10 meses preso, y ya el tiempo, decían los griegos,
o lo desbarata todo o lo arregla todo. Ya eso pasa desapercibido. Al principio el mismo Ministerio Público, que fue el que ofreció la información de ese caso, dijo que habían varios empleados de la Junta Central y después resultó que solo uno. Y por ahí yo me imagino que sigue la lista. Lo que debe llamar ese caso es a reflexión a toda la sociedad en sentido general. ¿Por qué? O el delincuente está muy preparado, o es muy hábil, o el sistema es muy débil. Porque yo tuve un caso hace 3 meses, que en 35 años de ejercicio nunca lo había visto. Falsificaron la cédula de los vendedores. Falsificaron un poder consular, el título de propiedad. Entonces este señor que tiene propiedades alquiló un apartamento, un penthouse, y el inquilino, cuando el dueño llama, por suerte que fue a que se dio cuenta, él llama a la corredora que le viene raíz y le dice, mira, no han pagado, van 5 días. Él llama de Guachimán y le dice, mira, dímele al señor del apartamento mío que no ha pagado. Él va y le dice, y el señor está aquí, no, de que dice el dueño del apartamento que no ha pagado, que le deposite. Dice, no, pero esto es mi esposo, él compró esto. Él lo que pensó, este hombre engañó a esta mujer y la mudó diciendo que compró esto. Llama al otro día a las 7 de la mañana y agarra al marido y se lo dice, mire, yo necesito que usted me... Dice, no, pero yo compré este apartamento. Pues agarró de Nueva York y llegó en la noche y al otro día va y dice, no, yo compré esto. Por suerte no lograron. Falsificaron el IPI. Entonces, si el Ministerio Público ve eso y dice, no, pero esto hay que hacer una reunión con la procuradora y decirle, mire, hay que ponerle un código QR a los poderes consulares, al IPI hay que ponerle un código QR para evitar, y poniéndosela difícil. Claro. Entonces no puede ser que un caso de esa magnitud, que tú falsifiques todo. Ese consulado fueron y lo apostillaron en la Cancillería. ¿Cómo es que un consulado, un poder consular falsifica? La Cancillería lo legaliza, dice que sí, que la firma. Entonces, cuando llega donde mí, yo le digo al cliente mío, mira, vete al consulado y que te certifiquen, y pues allá lo certifican y dicen que no, que falsificar la firma y todo. Entonces, hay que buscar la manera. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, a la sociedad, ¿qué ha pasado con los que falsificaban la resolución de que variaban las medidas cautelares aquí en Santiago? Nada, no están condenados. Entonces eso es lo que pasa, que el tiempo, una noticia tumba otra, que nada más dura una semana. Aquí ninguna noticia dura 15 días. No. Entonces ese expediente colibrí, están pidiendo 18 meses, le ponen los 18 meses y ya eso quedó así, queda impune el delito. Entonces lo que debe hacerse es una gran cumbre de ver cómo fortalecer el sistema en todos los sentidos de la palabra, porque no puede ser que falsifiquen los IPI para tú pagar los impuestos, que cuando uno vaya a pagar los impuestos que se lo cobre la DGI, que no tengan un lector con QR igual que los poderes consulares. Entonces eso estamos manga por hombro. Bueno, gracias al abogado José Miguel Minier, que ha estado con nosotros compartiendo el cafecito de hoy. Sigan con Teleuniverso, mañana estamos de nuevo con ustedes a esta hora.